y este programa es para vos. ¿No sabés qué vas a hacer con tu aguinaldo? Invertí en vaca muerta. Vacío 1000 mangos, asado 700, matambre 800, nalga 900. Con ustedes, Caro y Nico y Caro. Buenas, Ay, bienvenidos. Marina Amoroso, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos, esto es Bella y Bestia. Arrancamos con un programa cargado de información y también con alguien que por primera vez viene a Bella y Bestia. Esperamos inaugurar también las visitas de Rolando Barbano a Bella y Bestia. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto estar acá. Muy bien, tenemos que hablar... Para decirlo que hoy es. Hoy es nuestro jueves. Ahí está. Nuestro jueves es nuestro viernes, ¿no? Sí. Es como nuestro Volvemos viernes. a ver el domingo. Exactamente. Y está Lucía Salinas, la dama patagónica, otra vez con Tarasca. Con Tarasca. ¿Cómo están, chicos? Perdón, Muy buenas noches. Acá, siempre rodeada de dólares, pero ficticios. Sí, te iba a decir. No, porque si no la van a esperar a Lucía Salinas. Me va a esperar la UIF, la FIP y medio gabinete afuera del canal. Sobre todo para preguntarme cómo hicimos, ¿no? Básicamente. No demos idea, Lucía. Claro. Ya mañana. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto que fue la raíz de un problema que hoy tiene muy, pero muy preocupados al clan Moyano. Después te cuento más. No empecemos. Uy, otra Ay, vez con el clan Moyano. Después nos meten problemas, Lucía. Después Salinas, hablamos, ¿viste? querida. Uy, Dale. ay, ay. Bueno, Hugo, no se enoje. Y Rolo Barbano, que ¿hace cuántos años es policiales? 25. 25. Está hoy con nosotros porque hay un tema que es lúgubre, muy dramático, en el pueblo de General Salvio. En General Sabio, en Ramallo, es un pueblo de 2.000 habitantes donde aparentemente encontraron a un asesino serial. Un asesino serial donde además hay un aditamento y tiene que ver con la familia, sus víctimas dentro, o sus presuntas víctimas dentro de la familia y con una técnica muy particular, Rolo. Claro, todo sale de la norma de lo que estamos acostumbrados a ver. Esto es un caso inédito, histórico. ¿Es histórico? Sí, para el registro de todo lo que tiene que ver con lo criminal en nuestro país. Un hombre que acompaña a su madre enferma a un hospital de San Nicolás. Su madre repentinamente muere, los médicos sospechan que él le inyectó algo y cuando empiezan estas sospechas se terminan dando cuenta de que hace 9 meses él había acompañado a su hijita de 10 años al mismo hospital. A la hija. Su nenita, su hija adoptiva de 10 años, murió en el mismo hospital hace 9 meses, de la misma forma inexplicable. Y cuando empiezan a ir un poco más atrás, se dan cuenta de que en 2019 él acompañó a su hermano, un deportista sano, en el pico de su vida, al mismo hospital y que allí el hombre murió de la misma manera que las otras 2 víctimas. Cuando decís histórico, perdón, a mí me suena el Petiso Orejudo, Robledo Puch. Los Pucho. Esos casos que vamos a volver a hablar una y otra vez y que en el tiempo se van a ir recordando porque marcaron un nuevo límite en nuestra historia. La historia del crimen es la historia también de nuestra sociedad. Nunca nos habíamos encontrado con un hombre capaz de matar de esta forma a 3 integrantes de su familia a lo largo del tiempo de manera planificada y de manera tan fría y cruel. Hay detalles desde dónde trabajaba hasta el marco, el contexto donde esto sucede. Muchas veces se habla de esos infiernos grandes que habitan en los pequeños pueblos, pero en este caso es la construcción de una reputación dentro de una comunidad para luego, presuntamente, y esto Muy es lo que chica, se está... Exactamente, muy chica, y esto es lo que se está investigando. Me hace acordar a Sangre Fría, ¿no? Me hace acordar como a esas... Exactamente, me hace acordar como a esas tramas. La novela de Truman Capote, ¿no? Exactamente, de Truman Capote. Y francamente lo que uno piensa es, bueno, lo que son estas tramas truculentas en contextos de cierta candidez o de tranquilidad absoluta, ¿no? La madre, esto lo va a terminar probando la justicia, ¿no? La madre, el hermano y la hija. Y la hija. Un pueblo donde solamente se creía estar ante una tragedia que caía repetidamente sobre una misma familia. La víctima parecía ser él. La víctima parecía ser él, que había perdido primero a su hermano, luego a su hija, y que de golpe tenía que acudir al hospital con su mamá. Nadie esperaba un monstruo así viviendo entre ellos. Por supuesto, falta que la justicia avance y va a ser muy difícil para la justicia probar todo lo que se sospecha hasta ahora, pero empiezan a surgir indicios muy importantes, Nico. Sí. Bueno, Rolando Barbano está con nosotros para contarnos los detalles de este caso y también vamos a estar en vivo con Martín González, que está trabajando allí en el lugar. Martín está en
General Sabio, ¿no? Exactamente, en Ramallo, Ramallo, ¿no? partido Recordemos de que, Ramallo. recordemos que es una localidad muy, muy pequeña donde se han dado estos hechos, pero Martín ha recabado testimonios interesantes también para contar este contexto, ¿no? La comunidad conmocionada donde se está dando el caso que conmociona al país. Tenemos que hablar también de la política. Sí, es así. Donde también suele haber parricidios en el sentido Mira. metafórico. En este caso no es así. Esta es la imagen, ¿no? Yo te las podría resumir con un título. Rescatando al soldado Martín. Pero ¿cómo me la sacaste? Estamos muy literarios con los títulos. Hace algunos días el título era La desgracia de llamarse Martín y hoy es Rescatando al soldado Sí. Martín. Contame el capítulo 1000 de esta trama. Sigue el asedio acá contra Martín Guzmán y contra otro funcionario, porque no se crean que si Cristina logra que caiga Guzmán, se queda en Guzmán, ¿no? El presidente hoy hizo declaraciones, dijo que la economía estaba creciendo y Martín Guzmán, en una entrevista, entiendo que una conferencia que dio en Río Negro, habló de sí mismo. Dijo, a mí el presidente me dio la responsabilidad de tranquilizar al país y me tengo que enfocar en eso, no en las críticas. Hay un dilema que hoy cuenta bien de Walter Smith en Clarín, que es, a Martín Guzmán solo lo defiende Martín Guzmán. Hoy el presidente, con este respaldo, parece también sostenerlo, pero no hay voceros que están saliendo en los medios a decir Guzmán se tiene que quedar, tiene que hacer bien su trabajo, lo está haciendo bien, ¿no? Y es la gran batalla de Alberto Fernández, es muy increíble, ¿no? ¿No será parte de la estrategia? Porque digo, el asedio, y el asedio tan claro a un funcionario que tiene una cartera tan caliente, tan central, porque en medio de todo esto y de esta novela, capítulo 1000, está transcurriendo la Argentina, ¿no? La Argentina que tiene la macro, que tiene los números que tienen, ¿no? Sí, sí. Hace algunos días. Acaba de venir de Washington. No, y acaba de venir de una inflación del 6,7% mensual. Y hay digo, que ver la que ¿no? viene, ¿no? Y hay que ver la que Claro. viene. Eso es lo que tiene sobre su mesa Martín Guzmán como para estar todavía ocupándose del corre ve y dile. Pero digo, si este señor no tiene la botonera, si este señor vive los asedios, ¿cuándo le dan una respuesta a esa Argentina que sucede? Bueno, es el gran dilema también que está ya hundiendo en parte del gabinete que antes bancaba, si querés, a Alberto Fernández cuando decía en la intimidad, se terminó, no hay más relación con Cristina Kirchner, voy a hacer cambios, voy a resistir con los funcionarios que yo considero que son los que funcionan bien, no son los que Cristina considera que funcionan bien. Los cambios no llegaron, eso inquieta a mucha dirigencia albertista, por decirlo de algún modo. Sí. Ahí va. está. Ahí ¡Vamos, apareció. Tincho, carajo! ¿Viste? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo están? presidente. Le digo que apareció a las 23:10 con el Vamos Tincho, porque me parece cri-cri escuchamos. ¿Cómo eso, Cricri? Por favor, en esta Argentina que crece la inseguridad, crece la pobreza, crece la inflación. Ahí está ¿Eh? Francisquito. Vamos a poner a la Argentina de pie. Ya pusimos al dólar en 2 gambas. Claro, bueno, sí. Está, Y dijimos ese corre. con Martín que este iba a ser el año del consumismo. Y teníamos razón. Consumimos pantalón, consumimos zapatos, consumimos auto. Olvídense de cambiar algo de eso. Claro, consumismo, exactamente. Muchas gracias a todos. Ese es el gran dilema. Lo que vos estás planteando es un gobierno. Un gobierno, una Que haya gestión. Un gobierno. Es una gestión, porque cuando él dice yo estoy ocupado de resolver los problemas, bueno, tarea que le fue adjudicada hace 2 años atrás. Sí. ¿No? Cuando se lo construía como este Golden Boy, como el discípulo de De Stiglitz. parte de Cristina etcétera. Kirchner también. Este es el gobierno de Cristina Kirchner. Y si hay cosas Claro. que Guzmán no puede hacer por ineficacia, serán por ineficacia, hay otras donde realmente, si el secretario de Comercio Interior encargado de la inflación juega para el equipo contrario, el secretario de Energía, perdón, lo mismo, es difícil. No es que lo esté defendiendo, pero es complicado. Bueno, esta historia se llama Háganse cargo. Una vez háganse Tiren la cargo. lapicera los No dos. vale jugarla de columnista de la realidad cuando las papas queman, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando. Y estamos muy acostumbrados a esta historia, sobre todo en economía, de ministros fusibles. Pero la verdad es que las gestiones de gobierno con ausencia de planes económicos, recordemos sobre el inicio de la gestión de Alberto Fernández, que el propio presidente reivindicaba la ausencia del plan, no quiero un plan. Bueno. Ahora hay uno. Acá estamos, ¿no? Sí, Acá estamos. Esto nos trajo hasta aquí. exactamente. Que cada uno Hay que ver a evalúe dónde cuál es ese llegamos. saldo, ¿no? ¿Cuál es ese saldo? Mientras tanto, el presidente en la asamblea anual de CAME dice que estamos creciendo mucho, que la vamos a economía seguir por el mismo crece. rumbo. Estamos Sí, hay bárbaros. mucha. En eso es el nuevo relato que intenta imponer, pero insisto, sin otros voceros que lo acompañen, ¿no? O sea, al final estamos bárbaros y no nos damos cuenta, Winnie. Hay que- al final hay que Estamos pasar el invierno de bárbaros. vuelta. Y les quiero decir algo más. Sí, sí. A ver. Los que dicen que no nos importan los pobres, mienten. Ah. Porque cada día tenemos más. Bueno, Eve Muchas Bonafini gracias. lo dijo.
Muchas gracias. Por todo el cariño, gracias, Eve. Bueno, lo dejamos seguir ocupándose de lo suyo. El operativo se llama Rescatando al Soldado Martín, ¿no? Sí, Esta novela continuará. Sí, estoy ansioso por sentarme por... ansioso sí, pero por intrigado. ¿Ansioso, Nico? Jamás. No, pero por sentarme para conocer esta historia. Muy truculenta, ¿no? Es muy truculenta y es muy sorprendente porque esto parecía ser un episodio de una tragedia de un pequeño pueblo que empieza a revelarse a poco como el resultado de un plan macabro que se habría desarrollado a lo largo de 4 años. Tratar de ponerse por un momento en la cabeza de alguien que planificó las muertes de quienes supuestamente eran sus seres más queridos y que fue ejecutando el plan como parte de una historia que creó ante todo su entorno es realmente impactante. Las 3 personas que murieron supuestamente a manos de Pablo Damián Grotini, un hombre que trabajaba en una funeraria, un hombre de 42 años que vivía con su mamá. 42 años, joven. 42 años. Él vivía en General Sabio con su mamá, durante mucho tiempo vivió también con su hermano, vivían en la misma casa, algo muy de pueblo, pueblito de 2.000 habitantes. Quienes van a morir, van a llegar al hospital a morir por obra, sospecha de la justicia, del propio Grotini, que le fue generando el cuadro de enfermedad, de malestar, para que ellos tuvieran que ir al hospital y murieran ahí. Es un dato que habla de una inteligencia en el plan. ¿Por qué? Porque cuando alguien muere en su casa, lo primero que se hace es una intervención policial, llamar a la justicia y Hay una una autopsia. sospecha. Porque de mínima la muerte dudosa no se puede constatar para un lado o para el otro, si fue muerte natural o fue un crimen. Cuando alguien muere en un hospital, quienes tienen que hacerse responsables de eso son los médicos tratantes. Son los que firman el certificado de defunción, salvo que adviertan algo fuera de lo común. Y las 3 personas cuyas muertes le están adjudicando a Grotini murieron adentro del hospital. Por eso las primeras 2, cree la justicia, pasaron inadvertidas. A ver, Wow. acá hay algunos componentes complejos. Entiendo que trabajaba en una funeraria, ¿correcto? Así es. Que encontraron además que había buscado cómo matar a alguien con sedantes. Esto es lo que está surgiendo del celular que le incautaron a Grotini. Apenas empiezan a caer las sospechas sobre él. Se encuentran unas búsquedas. Esto todavía no es información oficial, pero la versión que hay es que había 2 búsquedas en Google. Una que tenía que ver con qué pasa si le inyecto aire a alguien y el otro, cómo matar a una persona con inyecciones de algún medicamento. Estas son las búsquedas que habría hecho Grotini. Algunos investigadores lo ponen un poco en duda que esto realmente haya sido obra de él, en las búsquedas, porque es la 3ª muerte esta que se le adjudica. ¿Por qué va a estar googleando en 2022 si la primera muerte que tiene bajo sospecha de la justicia es de 2019? En aquel año, Grotini, empleado de la funeraria, llega a un hospital de San Nicolás con su mamá y con su hermano, Germán, de solo 32 años, deportista, guardavidas, un tipo recontra saludable, participaba en carreras de bicicleta, va al hospital y dice, se siente mal, lo internan y ahí va a terminar muriendo. Esa es la primera muerte, Nico, de esta saga que este fin de semana se completa con la de su mamá de 61 años. Ahora nos seguís contando, vamos a ver todo lo que generó, ¿no?, en el día esta historia truculenta en ese lugar donde parecía que los acontecimientos extraordinarios nunca se habían detenido allí. Es un caso gravísimo y que va a tener una gran repercusión. Está imputado de triple homicidio agravado por el vínculo. Murió su madre, murió su hermano y murió su hija discapacitada de 10 años. Y acá todos los vecinos estaban conmovidos de todo lo que pasó. Si yo había hablado con ella el viernes a las 6 de la tarde, pasó por acá, todavía yo estaba ahí, vio y la saludé, Mimi, no, voy apurado. Y se fue. Mucha impotencia, mucho dolor. Mi hijo vive casi pegado a la casa de ellos. ¿Puede ser verdad esto? Sí, yo lo sospeché desde un principio. ¿Cuándo es un principio? ¿Cuando murió Germán? Sí. Para la justicia estamos hablando de un triple homicidio. Triple homicidio.
Wow, ya seguimos con Rolo Barbano, pero está Martín González, nuestro compañero, en el lugar. Le agradecemos que continúe no contando lo que se sabe hasta ahora de esta historia. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín. ¿Cómo te va, Nico? Lo primero que te quiero contar es que, y mientras nos sacan la vuelta para que podamos charlar un poquito, es que una de las cosas más impresionantes que te ocurren cuando vos llegás aquí a Savio es encontrarte con esta realidad de que existe esta frase concreta que es estos pueblos que son realmente pueblos, estos pueblos en los que nada pasa, y no es en este caso un eufemismo, no es en este caso esta situación en la que uno se refiere a un pueblo haciendo referencia a una ciudad pequeña, a un lugar en el que viven 15.000 o 20.000 habitantes. Aquí viven menos de 2.000. Es algo realmente muy pequeño que tiene una calle de entrada que va pegada a una vía del tren. Y de hecho en la calle Tucumán, que es donde pasó todo esto, el lugar en el que, como escuchaban ustedes en el informe, vivía toda la familia, porque todas estas personas de las que estamos hablando, Germán, Damián, Mimí, vivían en la misma casa, en el mismo predio. Esa misma calle, la calle Tucumán, cuando termina, son 100 metros apenas del lugar en el que ocurrió todo esto. Lo que hay es un alambrado y detrás de ese alambrado el campo. Es realmente muy, muy pequeño. Y para la gente que vive aquí, durante mucho tiempo, durante el año 2019, durante el año 2021, esta cuadra de la calle Tucumán iba contando una historia de tragedia. La muerte de Germán I, de este chico a quien estaban describiendo ustedes como un chico muy sano, un chico que vivía para cultivar su físico, un chico que era nadador, atlético, que era guardavidas, un chico que no fumaba, que no tomaba, de pronto y de la nada se enferma y termina muriendo de una enfermedad coronaria en 24 horas de internación apenas. Una historia que golpea a la familia de manera tan severa que Ailén, esa nena, esa chiquita que la familia había, no quiero decir adoptado porque creo que no termina siendo el término cabal, pero era una nena que su mamá de alguna manera no quería tener consigo, una nena que tenía muchos problemas de salud, a la que los médicos te diría que prácticamente habían desahuciado, y Mimí, que era la cabeza de esta familia, la madre de estos dos hermanos, de Germán y de Damián, decide traer con ella, criarla como si fuera una hija propia. Esa nena, 2 años después, supuestamente, y esto empiecen a ponerle comillas a esta historia, sufre la muerte de su tío, no se recupera de la inauguración de un monolito en memoria a su tío, ese Germán que era el invencible, el que nadaba, el que no fumaba, el que no tomaba. La nena va a ese recordatorio 2 años exactos, vuelve de esa situación, según lo que describen, choqueada, golpeada, entristecida, la trasladan al hospital y muere en 24 horas otra vez del corazón. Y la última muerte, la de Mimí, 1 año después, hace unos días nada más, a finales de abril, una mujer que nosotros hoy conseguimos infinidad de testimonios, no un testimonio, infinidad de testimonios que dicen, el día anterior la vi, el día anterior estuve con ella, el día anterior comí pizza, el día anterior pasó caminando con un changuito llevando las cosas para una persona, una mujer de 60 años, no estamos hablando de una mujer muy añosa, una mujer de 60 años, de pronto de la nada se enferma y de la nada muere. Y esta última muerte es la que termina por despertar las sospechas y que podría ser la pista clave para entender un asesino en serie dentro de una familia, porque esa es la pregunta que todo el mundo se hace hoy. ¿Existe esta posibilidad que dentro de una misma familia existiera un asesino en serie? Es estremecedor lo que contás, y también veo tu imagen en ese lugar donde no pasa nadie, y veía las imágenes y los testimonios de esa tranquilidad y de lo estremecedor que es en una comunidad de estas características, quienes conocemos lo que es también ser de una comunidad pequeña del interior, lo estremecedor que es y traumático que es para la comunidad toda cuando sucede algo así. Me voy a sumar nuevamente a Rolo Barbano para hablar justamente de esto que es vos al final, Martín, y que tiene que ver con un asesino serial dentro de una familia. Cuando se habla de móvil, ¿no?, que en definitiva es la motivación detrás de un crimen, acá primero tendríamos que hablar de ese perfil criminal. Hoy escuchaba que se hablaba mucho de un perfil de un psicópata, ¿no?
¿A qué nos estamos refiriendo? Mira, Caro, muchas veces cuando no se sabe cómo explicar a alguien se dice que es un psicópata o un delincuente, Sí, claro. porque es una definición bastante genérica. Le cabe a cualquiera que no tenga empatía por el otro, que no pueda sentir pena ante el sufrimiento ajeno, que quizás incluso lo disfrute. Robledo Puig alguna vez le dijo al gran forense Osvaldo Raffo, siento como que hay un vidrio que me separa del resto de la gente. O sea, una persona que no conecta. empatía. Sí. Claro, sin empatía, pero... Pero él además robaba, ¿no? Y después... Él robaba y después mataba, pero de ahí a definir a una persona que mató simplemente como un psicópata es una cosa aún superficial. Hay que profundizar más porque todavía no está claro qué motivación pudo haber tenido el asesino. En términos de la criminalística, no justificación, sino ¿por qué mató? Si mató por matar, estamos más cerca de un asesino serial. Si este hombre realmente mató a estas 3 personas y él encontraba el placer, el fin último de matar era gratificarse con la muerte del otro, con un sadismo, y lo hacía de manera totalmente seriada, siguiendo un plan. Bajo el mismo techo. ¿no? Bajo el mismo techo, estamos hablando de asesino serial. Acá puede haber algo que no descartan todavía los investigadores, que tuviera que ver con una motivación económica, ya que a quienes estaba eliminando era la gente de su entorno y él podría haber sentido que la nenita, su hijita de 10 años, hija adoptiva al fin, como decía Martín, no está claro si realmente estaba todo formalizado, era un obstáculo en ese plan que lo llevaba a él a tratar de quedarse con todo. Bueno, estas son las hipótesis que están sobre la mesa y yo pensaba, ¿no? En este contexto y de verdad tiene mucho valor lo que estás haciendo en el lugar, también vos, Martín, Rolo, dándonos también el contexto para entender cómo se conmociona una comunidad y para entender también cómo construye cierto halo de impunidad o de prestigio, entre comillas, o de validación en una comunidad, una persona como esta, ahora señalada por este triple crimen, Pablo Grottini. ¿Cuáles son las referencias que te daban las personas, Martín, allí? Ahora volvemos a Martín. Más particulares. Ahí está. Ahí está. Sí. Vos sabés que una de las cosas más particulares que nos pasó hoy durante la cobertura es que cuando empezamos a caminar por esas mismas calles, nos encontrábamos con que todas las personas a las que vos podías entrevistar, todos tenían algún tipo de relación. O el que lo conocía, o el que conocía sobre todo a Mimi, a la mamá, a los que habían tenido algo que ver con ellos de alguna u otra manera, hasta por un vínculo familiar, te diría. O sea, es que nosotros, hoy por ejemplo, nos pasó una cosa que yo creo que no me había ocurrido nunca en este trabajo que llevamos hace un tiempo haciendo, que es de repente tocar una puerta para preguntar y que nos encontráramos con una mujer que nos dijera, bueno, sí, yo soy la mejor amiga de Mimi y soy la madrina de Ailén. Wow. Yo creo que esto grafica no la suerte que uno puede tener como periodista cuando golpea una puerta, sino lo pequeño de este lugar. Y lo que todos han contado es que era una familia que no presentaba hacia afuera ningún tipo de conflicto. Era una mamá abnegada por los hijos. Lo describíamos con respecto a la relación de Ailén. Se lo tuve que preguntar a muchas personas que me hablaron durante el día de hoy. Todos me decían, Ailén era la hija de Mimi. Y yo le decían, discúlpame, pero no es la hija de Mimi. Y me decían, bueno, no es la hija de Mimi, pero Mimi la criaba como su hija. Y entonces yo les preguntaba por la relación con los hijos y nos decían, mirá, Mimi salía corriendo detrás de los hijos para que tengan la comida caliente cuando llegaban de trabajar. Vivían todos en el mismo predio. Era una situación en la que en el hacia afuera era una familia totalmente funcional, en el que todos estaban bien con todos, en el que todos compartían todo con todos y en el que de pronto empiezan a ocurrir estas muertes y estas muertes eran percibidas por el resto de la gente como una familia que estaba siendo atravesada por una tragedia brutal, pero de ninguna manera como una sospecha, salvo algún testimonio que hemos recogido en el que nos decían, cuando murió Germán para todos hubo algo raro porque Germán era demasiado sano, demasiado prolijo con su vida, se cuidaba tanto, estaba tan atento de lo físico que de pronto una muerte por un conflicto cardíaco era muy llamativa. Por el resto era la historia de una tragedia, la tragedia del pueblo.
era qué familia que está atravesando por esto tan dramático. Pero para que ustedes entiendan, Damián es un chico que ustedes si lo buscan por Google lo van a encontrar en infinidad de fotos en la iglesia. Era una persona de colaboración total con la iglesia. Y ustedes saben lo que la iglesia representa para comunidades tan pequeñas como esta. No es la iglesia de una ciudad de millones de habitantes. Es una iglesia de un pueblo pequeño en el que la misa sigue siendo un sitio importante. Exactamente, Caro. Sí. Es eso. Imagínate que esta sucesión de muertes ocurre en ese contexto. En una familia muy conocida, muy constituida en estos términos, muy colaborativa en términos de las redes sociales de un pueblo tan pequeño y de pronto una serie de tragedias que terminan con esta, que tal vez sea la tragedia mayor para todos, porque a la gente le cuesta entender que el que puede estar detrás de la tragedia final, de la peor de las tragedias, sea un integrante de esta familia. Claro. Martín, sobre eso te quería hacer una consulta puntual. Esta suerte de imagen del vecino que la comunidad tenía, que hoy queda desenmascarada y en una situación que conmueve a todo un pueblo. Por lo que vos vas contando, muchas personas quisieron hablar lejos de esconderse en el silencio por la conmoción de estos homicidios que podrían estar conectados. ¿Cómo es el clima que fuiste percibiendo a lo largo de las horas de esta cobertura? Me encontré, te diría que con tres perfiles bien distintos. Me encontré con personas que me decían, yo veía algo raro en ciertas cosas que estaban pasando, pero ahora vuelvo a mi casa y me matan. Se van a enojar porque yo te esté contando que había algo raro. Me encuentro con otros perfiles, que era el de la gente que te decía, yo no creo en esto. Claro. Esto es otra cosa. Acá hay otra historia porque esta es una familia a la que nosotros queríamos, a la que nosotros formaban parte de nuestro entorno, formaban parte de nuestra vida. Y después está el otro perfil, que es, ¿cómo te puedo explicar? No quiero ser peyorativo, pero el perfil un poco más chusma. El que te empieza a contar un montón de historias que vos decís, bueno, ahí está el infierno grande, ¿no? El infierno grande. El infierno grande. Sí. Martín, pero me encontré con esos tres perfiles, ¿eh? Martín, ¿cómo te va? Te quería preguntar, ¿vos te pudiste acercar o pudiste ver dónde vivía esta gente? O sea, ¿estamos hablando de una familia de clase media acomodada del interior o de gente más humilde? Vos hoy hablabas con la mejor amiga de Mimi, de la mamá de este hombre que está detenido. Sí. Como se está especulando, y vos lo sabes bien desde allá, con la posibilidad de que haya un móvil económico, no se descarta, pero tampoco está confirmado. ¿De qué estamos hablando en el caso de que sea un móvil económico? ¿De qué patrimonio? Mirá, el lugar en el que vive esta familia, el predio en el que vive esta familia es 2 lotes el típico formato de provincia, 11 metros de frente, es decir que 2 lotes que terminan tomando unos 22 metros, 23, 25 de frente, pero 2 lotes claramente delimitados que llegan hasta el centro de la manzana prácticamente, por 40 de fondo si querés. En el frente, hacia la izquierda de uno de esos lotes, está la casa histórica familiar, la casa antigua de la familia, y en el fondo de esos 2 lotes los hijos iban construyendo las viviendas. Germán de un lado y Damián del otro. La casa de Germán, que es el chico que muere en el año 2019, está terminada, es una casa de 2 plantas, y la casa de Damián, que es la persona que está detenida en este momento, está sin terminar. En el barrio, si vos querés decir, llaman la atención, bueno, llaman la atención porque son construcciones más modernas que el resto y porque están construidas en 2 plantas, en un lugar en el que básicamente todo es en una planta, como son en estos lugares. Imagínate que estamos hablando de que es una cuadra que termina en un campo, termina en un alambrado y detrás de eso hay un campo. Es una construcción muy típica de clase media en la que toda la familia construye en el mismo predio. No una construcción humilde, ¿eh? No te estoy hablando de algo precario ni nada por el estilo, sino de algo que está bien construido y que tiene como una especie de perspectiva de conseguir algo bueno, pero tampoco es una construcción millonaria. Ahí lo estábamos viendo, Martín. Me quedé con lo que dijiste y contaste lo que puedas, ¿no? Los que dicen, tengo algo para decirte, pero si te lo digo cuando vuelva a mi familia o si se enteran, me matan. ¿Qué es lo que te contaron, si es que podés revelarlo, ¿no? Obviamente esto fue no fue récord. Los que percibieron algo. Bueno,
Los que percibieron algo encuentran en algunos gestos, en algunas cuestiones pequeñas, elementos llamativos. Como por ejemplo la frialdad frente a ciertas situaciones. Algunos me decían, nos llamó mucho la atención que cada vez que había un accidente familiar, porque todo esto se iniciaba de esta manera, alguien tenía un problema de salud en la casa, terminaba en una hospitalización y detrás de la hospitalización en muy poquitas horas la muerte. A algunos les llamó mucho la atención, esto me lo han dicho en on, no solo en off, que era que siempre el que intervenía era Damián para terminar trasladando a esas personas en auto, evitando la intervención de ambulancias. Era de la casa, siempre él se hacía cargo en auto y era el que después levantaba el teléfono para decir, murió Germán, murió Ailén, murió mamá. Claro. Siempre era la misma voz desde el otro lado la que levantaba el teléfono. ¿Significa algo esto? No significa nada. Justamente. Pero para los vecinos eran como cuestiones que llamaban la atención. Mira, hablaba fuera del aire, antes de entrar acá con Rolo, un poco para ordenar la información, por supuesto, son ustedes los que tienen la información y en estos casos hay que ser muy, muy delicado porque hay una investigación en curso. Pero claro, lo que sucede es que mucho humo no siempre quiere decir fuego, pero en este caso hay demasiados puntos y cuando seguramente se empiecen a conectar con otros indicios como los que dice Martín, bueno, empieza a cobrar algo de sentido una línea de investigación. Puntualmente, blanco sobre negro, Rolo, ¿qué tienen hoy sobre la mesa como hecho los investigadores? Caro, la mamá de Grotini, Mimi, llegó al hospital descompensada, pero lúcida. Contó que estaba muy golpeada por la muerte de su nieta, hacía 9 meses, claro, por la de su hermano, la de su otro hijo, hacía unos 3 años, pero no tenía nada. ¿Todos fueron en el mismo hospital? Todos fueron al mismo hospital, el San Felipe de San Nicolás. La madre llega ahí después de... Ella llega descompensada al lugar donde murieron dos de sus familiares más queridos. Pero no tiene nada. Cuando la revisan no le encuentran nada, de hecho no la medican. Pero como era una mujer de 61 años que no estaba claro qué le pasaba, la dejan en observación, le ponen un suero, le pasan solución salina. No parecía que hubiera nada raro y le estaban por dar el alta. Se queda a solas con su hijo, con Pablo Damián Grotini, y en un momento cuando entra una enfermera a la habitación se encuentra con que ese suero que le estaban pasando estaba roto. Tenía un agujero, el tubito que llegaba hasta el brazo, y que Grotini estaba mojado. Como que se había acercado mucho a eso. Le reparan esto y al rato se vuelve a quedar ella sola con su hijo. Una hora después, Grotini llama a las enfermeras y dice, mamá se quedó dormida. Cuando entran las enfermeras se dan cuenta que está muerta, revisan otra vez el suero y ven que está cortado nuevamente. Lo revisan a él y tiene sangre en las manos como que se había pinchado con algo. Revisan la habitación y se encuentran, Nico, con diazepina, con un ansiolítico que no había sido prescripto a nadie ese día en todo el hospital, que no era de los medicamentos de los que se dan habitualmente en ese lugar, y ahí empiezan las sospechas, y una enfermera dice, este hombre vino hace 9 meses con su hija, y también murió acá. Y ahí recuerdan el episodio de Ailén, la nenita de 10 años, que había llegado en julio del año pasado, acompañada por él, otra vez, sintiéndose mal, con un dolor en el pecho tenía la nenita. Otra vez él quedó solo, al cuidado de la nena, y la nena, que tampoco tenía ninguna patología, no le dieron ningún medicamento, muere. ¿Qué pasa con ese episodio que ahora recuerdan los médicos? La nena fue cremada. O sea, no se va a poder determinar qué pasó con ella. Pero cuando empiezan a indagar un poco más, recuerdan el caso del hermano, al quien nos decía Martín. Claro, es el mismo hospital de un lugar... El mismo hospital. En 2019, en julio, Damián Grotini lleva a su hermano Germán, acompañado por su mamá, la que muere este sábado. Lo internan, el hombre era muy sano, no tenía nada, lo revisan, no encuentran nada. En un momento, la madre, Mimi, se va al kiosco y los deja solos a los 2 hermanos. Cuando vuelve, está descompensado el hijo que había llegado internado y termina muriendo. Ese hombre también fue cremado, con lo cual tampoco se va a poder determinar ahí exactamente qué pasó. Pero hay una línea que lleva a los investigadores a decir, ya con las historias clínicas, tenemos sobre qué pararnos. Y por eso además el anuncio, ¿no? Mi mamá se quedó dormida.
está en un hospital con suero, ¿por qué avisarle? No tenía por qué serle algo tan extraño. A ver, todo puede pasar. Los médicos dicen, está además... en plena investigación, pero ¿quién dice que mi mamá se quedó dormida? Dicen que Grotini estuvo muy nervioso todo el día. Su mamá estaba internada con nada, porque realmente no tenía ninguna enfermedad. Y él, dicen los médicos, se paseaba de un lado a otro, hacía preguntas, estaba muy ansioso. Hoy, obviamente... Te hago la abogado del diario diablo, si querés. Dicen, acá pasó algo. Claro, si ya había pasado 2 muertes traumáticas en el mismo lugar, podría estar nervioso por la madre, ¿no? Por supuesto, esto seguramente va a ser lo que va a plantear la defensa. Si sumamos que este hombre necesariamente tuvo que haber participado del malestar que lo llevó a sus familiares al hospital, ahí es donde aparece un elemento un poco más fuerte contra él. Pensemos que la madre, que murió este sábado, todavía está siendo objeto de una autopsia, que no le encontró, por supuesto, ningún traumatismo, pero que tiene que ahora abocarse a hacer los análisis toxicológicos, Claro. a ver qué hay en su sangre, qué le dieron, qué pudo Ahora haber sí tomado. va a haber autopsia. Y ahí sí va a haber autopsia. A ver, quiero volver con Martín González, allí a Ramallo. Martín, a ver, primero, ¿cómo describirías lo que hay en el aire, también pensando en lo que viene para los próximos días? Que probablemente sea que los propios investigadores necesiten de muchos de estos testimonios que vos recabaste y de muchas de estas personas que pueden ayudar a construir el perfil de esas personas. ¿Qué se espera para los próximos días? Y también, ¿qué nos podés decir respecto de esto que marca Rolo, que son los elementos probatorios que ya no están, al menos en lo que refiere a la muerte de la chiquita, ¿no? Bueno, vos sabés que lo que decía Rolo es clave, ¿no? Lo que están esperando los investigadores es la evidencia dura, si querés, que es el resultado de la autopsia de Mimi. Saber qué es lo que ocurrió allí, cuál es la causal de la muerte fehaciente, y ver si esto que declaraban las enfermeras, que es que había algo extraño en la sonda que tenía en el brazo, que es la conexión entre el suero y el cuerpo. Hay un punto que tiene allí una vía, así se llama, en el que se puede aplicar medicación, y lo que notaban era un daño sistemático en la vía de la medicación, como que se aparecía agujereada. Bueno, ver si detrás de esa sospecha que tienen hay ahora un elemento tangible que pueda aportar la autopsia. Ahora, hoy nos pasaba una cosa muy particular. Hacíamos un testimonio a la tarde para TN con Franco Mercuriali, y Franco me decía, bueno, esta persona que vos acabás de entrevistar contaba cosas que ojalá que la justicia la llame para declarar, y esto ya me parece que va en otra órbita, que es ver si esto que es esta cuestión de pueblo chico, infierno grande, se termina transformando en una serie de testimoniales que ayuden a la investigación a esclarecer qué es lo que ocurrió. Ustedes saben que entre lo que se dice y lo que después se concreta en sede judicial hay un salto. De hecho, yo les digo la verdad, con una mano en el corazón, he escuchado cada cosa a lo largo de la tarde que después, si esto va a ser refrendado en sede judicial, si hay gente que se va a animar a decir todo lo que me ha dicho hoy en off. Pero vos no sabés, Nico, las cosas que he escuchado hoy. Sí, no, además deben haber aparecer recuerdos o supuestos recuerdos. Sí, yo no lo trato con mucha prudencia. Claro. Sí. No, conexiones, de hecho la estoy mirando a Lucía Salinas, que conoce el mundo judicial como pocos, y realmente hay algo que uno se pregunta, ¿no? Dentro de todos estos testimonios que se logran recabar en el trabajo periodístico, bueno, después, ¿cuánto de eso termina llegando a sede judicial? ¿Cuánto termina llegando a la justicia? Rolo, y vos planteabas al comienzo de la charla, hacías la distinción entre el ángel que robaba y mataba para poder tapar esos robos. Acá hay otro comportamiento. La pregunta puntual es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un asesino serial? Cuando hablamos de un asesino serial estamos hablando de alguien que mata siempre a víctimas del mismo tipo y siempre de la misma forma y no buscando otra cosa más allá del crimen. Está muy discutido, por supuesto, porque son definiciones flexibles. La asesino serial la acuñó el FBI en la década del 70. Pero, ¿qué pasa? Cuando aparece una motivación que no tiene que ver con el matar, es difícil hablar de asesino serial. Porque si vos robás y matás, tu objeto principal es robar. El crimen aparece por añadidura, o sea, o querés tapar el robo o querés asegurar el resultado de esa acción o salir impune. Ahora, los asesinos seriales a lo largo de la historia
mataban por matar. Mataban, por ejemplo, mujeres de una misma edad, mataban a Niños. personas que le recordaban a un hijo que no tuvieron, Por a un método de... siempre de la Y misma la manera. claro, la estrangulando, metodología apuñalando. también. Acá sí aparece una metodología similar, en principio, no hay nada Sí. probado Más todavía. Rolo, muy tenebrosa, porque, perdón, era la familia. Vos imaginaros todos bajo el mismo techo. Siempre. Muere uno. Si él finalmente tenía algo que ver, sigue en ese plan. No, pero aparte Muere la hija. el plan, la premeditación, No. todo bajo el mismo techo. Es Sí, decir, nivel estaba conviviendo y todo el abusando tiempo. de esa confianza, no solamente del halo de protección, de formar parte de una comunidad donde seguramente tenía la confianza de mucha gente, sino de esa confianza máxima Sí, del propio núcleo claro. familiar, ¿no? Seguro, siempre igual el psicópata, y ahí sí vuelvo a lo que preguntabas al principio, Caro, es un hombre que construye una realidad paralela a su Claro. alrededor, es muy manipulador, ¿sí? Construye una ficción justamente para poder hacer lo que quiere hacer, que es el mal, sin que alguien lo moleste. En este caso, este hombre, por ejemplo, hacía publicaciones en redes sociales recordando a su hermano muerto, recordando a su hija muerta Lo estamos viendo. y vinculando una muerte con la otra. Esta publicación tiene que ver con su hijita, esa es Ailén, la nenita de 10 años, a la cual le dice en una publicación de Facebook, donde quiera que estés, muy feliz cumple, le dice besos al cielo, Sí. a una nena que Se cumplió lo que vos querías, ¿no? También. en otra le dice, mira esto, cumpliste tu sueño, encontrarte con tu tío. ¿Quién habla así No, no, Vos. eso es casi... de su hija muerta? No, pero eso es casi... Perdón, no. Sí, Posiblemente ahora incriminatorio. Le van a lo que pedir pasa es una que ahora- Como pericia a el sueño este de la hombre. hija era Sí. encontrarse... Me parece que ahora también encaminados. todo se conecta, más allá de que uno diga, bueno, la verdad que es bastante escalofriante publicar algo así, conectar dos muertes de esa manera, también ahora, a la luz de los hechos, muchas cosas parecen tener cierto, entre comillas, sentido narrativo, ¿no? Pero no necesariamente tienen carga probatoria, ¿no? No, esto no es carga probatoria, pero sí estamos hablando a la hora de interpretar qué fue lo que pasó y cuál es el perfil de este hombre, una conducta. Claro, todavía no está probado ninguno de los 3 muertes que sean homicidios y que los haya cometido él. Pero en esa línea, lo que preguntaba Lucía es, ¿le van a hacer análisis psiquiátricos? Por supuesto, le van a hacer pericias y probablemente en algún momento surja este tema de cómo se mostraba él ante el exterior. Sí, Las redes todo sociales puede pasar a partir de son ahora. una forma de Cuando mostrarte. se abre un expediente... Ahora, Y hablan mucho de quien las usa. Con ¿verdad? los cuerpos, En este sentido. con los cuerpos cremados, sobre los cuales no se puede hacer nada más que posiblemente ir a la historia clínica o a testimonios de aquel momento. Digo, qué difícil puede llegar a ser también el hilo conductor de estos 3 homicidios o no. Es difícil, pero no imposible. Pensemos que en la Argentina se ha logrado probar homicidios sin haber recuperado el cadáver Sí. de personas que han desaparecido y la justicia logró comprobar por otros medios Sí. que había muerto y que había sido asesinada. Por lo tanto, Miguel el Bru. cadáver no es una prueba fundamental Claro. para probar un homicidio. Parece difícil, obvio, es muy difícil reconstruir un asesinato que en su momento no fue detectado como tal, porque Claro. Sí. esta es la dificultad que se suma. Nadie reclamó esas muertes como producto de una acción violenta, de una acción criminal. Eran personas que habían muerto Sí. en el hospital como resultado de algo trágico, del destino. De hecho, hoy este hombre declara ante la justicia, lo indagan, primero se niega a declarar y luego dice, yo no hice nada, soy de alguna manera el objeto de una circunstancia dramática, de una tragedia dramática. Pero Esto es primero lo que se le niega a plantea. declarar. Él primero se niega a declarar, luego recibe asesoramiento de un abogado y este abogado lo lleva a decir, plantearle a la justicia que sos inocente. ¿Un Él abogado está privado o defensa oficial está teniendo? Tiene un él? abogado privado, Lucía, que lo está asesorando y por eso esta distinción que hacíamos de las dos. Tengo décadas. A mí me preguntas parece, más para Rolo, sí, pero- 1000 preguntas más para Rolo, pero queremos cerrar con Martín porque por supuesto tiene jornadas muy extensas de cobertura por delante. Se lo agradecemos. Y de verdad, muchas gracias, Martín. A ver, también tengo una pregunta que tiene que ver con esto, con si actuaba solo, ¿no? Porque son 3 crímenes, o 3 presuntos crímenes, yendo a un mismo hospital, utilizando presuntamente una misma metodología. ¿Tenía algún cómplice o alguien que actuaba en connivencia según algunas de las versiones que estás escuchando vos, Martín? Vos sabés que es una de las cosas que más me impresionó. No hay ninguno de los testimonios que yo haya recogido que me lo demuestre, que lo cuente como una persona que tuviera grupos de amigos, salvo su pertenencia a la iglesia y salvo su
prolijidad para ir a trabajar en la funeraria. Mira. Después no lo recuerdan como una persona particularmente sociable. Hoy me contó una persona algo que a mí me llamó mucho la atención. Me hablaban de Germán, del hermano que falleció, de quien de alguna manera inicia toda esta historia, y contaba esta persona que hablaba conmigo, me decía, mira, cuando Germán estaba haciendo su casa, en el mismo predio, me decía, cuando termine la casa voy a hacer un jacuzzi y te voy a invitar a venir y no sé qué. Y yo le preguntaba, ¿esto es normal? Y me dice, sí, él era un chico muy amigable, nos hablaba a todos así. Y yo les decía, ¿y Damián? Y me decían, no, Damián era siempre muy frío, muy correcto, pero muy distante. Muy pocas referencias pude encontrar de vínculos sociales, salvo, insisto, esto, lo que tenía que ver con lo laboral y lo que tenía que ver con su labor en la iglesia. Bueno, es importante el dato que nos da Martín González. Gran trabajo desde allí. Por Muchas supuesto, gracias, seguimos atentos a tu cobertura. Muchas gracias. Buenas noches para vos. Tengo 1000 preguntas para Rolo. Deja una para después la pausa. ¿Por qué al principio del programa dijiste que era histórico? ¿Te la respondo después de la pausa? Sí, por favor, supuesto. algo que nunca se dijo. Por Un supuesto. parpadeo y volvemos. Así es. Chiquitita la pausa, ya venimos.